No, muchas gracias por esa presentación. Bueno, hipertensión. ¿Cuántos de ustedes ven hipertensión todos los días en la oficina? Perfecto, todo el mundo, ¿cierto? Y todos llevamos desde que nos graduamos tratando pacientes con hipertensión. Pero a pesar de todo, siempre nos llega un paciente que nos genera duda. Uy, ¿será que le doy tratamiento o no le doy tratamiento? ¿Será que le doy una monoterapia? ¿Será que le doy una terapia combinada? Entonces, muchas veces, inclusive, eso nos genera la preocupación de, se fue el paciente, solo le hice cambio de estilo de vida, ¿será que ese paciente de cambio de estilo de vida va a hacer ejercicio, va a comer bien? Y de repente tiene la suerte que en 3 meses le llega, o son los que llegaron, usted no les hizo, no hizo nada, y volvieron ya cuando tienen tal vez algún daño a órgano blanco, que suele pasar. Entonces hoy quiero hablar un poquito de beta bloqueadores, porque a veces nos da susto el beta bloqueador. Y muchas veces nos da susto también, porque dependiendo de la molécula que yo vaya a utilizar, también nos da susto los efectos secundarios. Al hombre le da susto el beta bloqueador porque si es un hombre joven, uy, me va a dar disfunción eréctil, ¿cierto? Y eso es una de las cosas que también nos generan una barrera a la hora de medicar. Siguiente. Ok, este es un mapeo de presión arterial. Yo sé que en la medicina pública, pues hacer este tipo de cosas se nos dificulta un poquito, pero no quiere decir que no sepamos ver un mapa de presión arterial. Este es un mapa de presión arterial de un paciente que llegó, vean, 44 añitos, chiquillo, y llega a la consulta con una terapia de base de 150 miligramos de irbesartán, ¿ok? Porque ya había ido a consulta y alguien dijo, uy, sí está hipertenso, y le pusieron 150 miligramos de irbesartán. El paciente es papá de un estudiante mío de la universidad, entonces por eso me llegó. Entonces, doctora, le voy a traer a mi papá para ver cómo está, porque yo siempre le veo la presión alta, a pesar de los 150 miligramos de IRB. Llega, le mido la presión obviamente en la oficina, porque es muy importante tomar la presión en la oficina y tomarla bien. Y dije yo, uy, está altísimo, mapeámoslo. Y no porque yo tenga dudas de que el paciente es hipertenso, yo tengo clarísimo que es hipertenso, pero yo lo que ocupaba ver con el mapa no era hacer diagnóstico, lo que quería con el mapa de este paciente era ver cómo era su ritmo circadiano de presión arterial, cómo se comporta este paciente, será un DIPER, no un DIPER, qué fenotipo tiene de hipertensión arterial. Y bueno, le hicimos el mapeo, vean ustedes qué hermoso, ¿verdad? La línea de arriba, eso es acá. Esta es el promedio de 24 horas, ¿verdad? De la sistólica. Esta de aquí abajo es la diastólica y esta que está aquí es la frecuencia cardíaca. Ojo, muchas veces cuando hacemos mapa vemos presión arterial sistólica, diastólica, uy, pero la frecuencia cardíaca ni pelota le damos. Ojo con la frecuencia cardíaca, que ahora la vamos a ver. Y vean ustedes, este paciente tiene en 24 horas prácticamente un promedio de 149, 108 con monoterapia de irbesartán. Posiblemente que cuando llegó la primera vez estaba más alto que esto, muy probablemente. Y se fue con monoterapia. Entonces ustedes preguntan, doctora, es que le falta totalmente. Y muchos pacientes llegan a la consulta primera vez con terapia y le damos una monoterapia a un paciente que no tiene indicación de monoterapia. Y esto es algo que tenemos que siempre como médicos estar reforzando. Vean ustedes, vean la frecuencia cardíaca, 82 latidos por minuto. Que en clasificación está bien, 70, de 60 a 100, nos decían a nosotros que era el tema de la frecuencia cardíaca, ¿cierto? Que después de 100 sí, porque eso sí es taquicardia, pero no quiere decir que la frecuencia cardíaca en 82 en este paciente sea una frecuencia cardíaca adecuada para este paciente, porque esa frecuencia cardíaca me está aumentando a mí el riesgo y me está aumentando la parte de complicaciones de su hipertensión arterial. Entonces,
Sigamos viendo a este paciente. Vean, este es el promedio. Una cosa es el promedio de 24 horas y otra cosa es el promedio del día. Y este es el promedio de la noche. 120/70 debe estar por abajo. Bueno, vean ustedes cómo está ese promedio de la noche. Y lo podemos ver aquí, inclusive, como decimos a ojo buen cubero. Si yo veo mi diastólica acá, mi diastólica debería estar acá, para abajito, no aquí arriba. Entonces es un paciente, sin hacer mucho cálculo, es un paciente hipertenso, no controlado, con un patrón de ritmo circadiano anormal, non-dipper. Así, sin hacer. ¿Cuánto no está descendiendo? Vamos a la siguiente. Ok, aquí ya la tecnología a mí me dice, bueno, mire, resulta que la sistólica sí me hace dipper adecuado. Acuérdense que el dipper o el descenso de presión arterial debe estar entre 10 a 20, ¿de acuerdo? Porque si está más para abajo de 20 sería un extreme dipper, que tampoco es bueno, ¿verdad? Y si está menos de eso, obviamente se vuelve en un patrón que no desciende o un patrón non-dipper. ¿Y eso por qué es relevante? Es relevante, y eso es lo que yo quería ver en este paciente, era para ver si su patrón tenía un non-dipper. Eso me aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular y me aumenta el riesgo de enfermedad cerebrovascular. Y el típico paciente que me hace un evento cerebrovascular, la mayoría del tiempo es en la mañana. ¿Por qué? Por esto. Pero aquí hay un valor que no sé si están familiarizados, que es el morning surge. ¿Estamos familiarizados con ese término? ¿Sabemos qué es? El morning surge es un promedio y que normalmente se le asocia a una descarga adrenérgica al paciente, y es un promedio más o menos de 2 horas antes y 2 horas después de que el paciente se levanta. Por eso cuando yo hago un mapeo de presión arterial, yo le tengo que preguntar a qué hora se levantó, a qué hora se fue a acostar, para poder tener una noción de hacer el morning surge. Cuando tengo pacientes que me tienen o me elevan más de 15 milímetros de mercurio, el morning surge, nos hablamos que es un paciente que hace una descarga adrenérgica severa o fuerte, y nos damos cuenta que también forma parte de esa alteración, y nos podemos ahí, puede ser que este paciente tenga dentro de su fisiopatología de hipertensión arterial descargas adrenérgicas. ¿Ok? Además de preguntamos si el paciente fuma, no fuma, y todo lo que preguntamos en la historia clínica, si el paciente es estresado o no es estresado, y los colesteroles y todo lo demás, para poder esclarecer un riesgo en este paciente. Pero solo viendo hipertensión arterial y solo viendo un estudio como este, me doy cuenta de dónde estoy parado. Siguiente. Entonces, la guía nos dice, ¿verdad?, con respecto al diagnóstico y tratamiento, ha venido con ciertos cambios. Y siguiente, por favor. Y estos cambios, vean ustedes, desde lo que es la guía anterior de 2023 a la guía 2024, vean ustedes cómo ya no tenemos aquella clasificación, ¿se acuerdan? Hipertensión grado 1, grado 2, ¿se acuerdan? Grado 3, sino que se ha venido modificando con lo que es la presión arterial no elevada, menos de 120/70, ¿ok? Que ya no estamos con el 80, ¿se acuerdan? 120/80 famoso de todo mundo, que todo mundo se sabe. Es un poquito menos. Presión elevada 120, 139, 70, 89. ¿Verdad? Y hipertensión mayor de 140/90. ¿Dónde empiezo yo a tratar a mi paciente? En hipertensión. ¿Con terapia de monoterapia? No, con terapia combinada. Vamos a la siguiente. Vean, aquí empieza esta maravilla. Entonces, esto era 2023. Los cambios tampoco son tan grandes de esta otra. Pero vean ustedes que siempre comenzamos con terapia doble. Y yo uso monoterapia solamente en estos pacientes. Pacientes con presión elevada, ¿ok? No grado 1, ni como antes, elevada, ¿ok? Fragilidad moderada grave, sobre todo en paciente adulto mayor que tiene fragilidad. En ese yo no lo dudo y le voy a dar mejor monoterapia. Paciente con hipotensión ortostática sintomática y edad mayor de 85 años. Y esta que les voy a decir es Silvia Porras, no guías, pero es Silvia Porras. Paciente
con presión elevada, que a pesar de los cambios de estilo de vida, el paciente me bajó peso, come mejor, está mejor físicamente, pero sigue elevado. En esos yo considero monoterapia también. ¿Por qué? Porque es un paciente que, recordar que acabamos de tener la charla de Fabio con respecto a la enfermedad renal diabética, la hipertensión produce más falla renal, inclusive que la diabetes. Entonces aquí es importante entender que nuestra población, de alguna manera, y que las cifras han venido cambiando. Y vean ustedes, seguimos usando la terapia combinada. ¿Qué es terapia combinada, chicos? Bueno, todos lo sabemos. Un IECA o ARA2 con amlodipina o con diurético. Depende de lo que yo tenga al frente. ¿De acuerdo? Y ojalá en un solo fármaco. Sí, yo sé, la caja no tiene un solo fármaco. Y yo tengo que darle un irbesartán con una amlodipina. O un enalapril con una hidroclorotiazida de 25 la hidroclorotiazida. Porque es muy probable que si yo lo mando a partir la pastilla de hidro, el paciente va a costar que se tome más y se le va a olvidar posiblemente. Y entre más pastillas tenga, más polifarmacia se hace mi paciente. Y entre más pastillas tenga, muy posiblemente al paciente se le va a olvidar alguno que otro fármaco. Entonces vean ustedes que en esto, terapia combinada, es importantísimo, y ya cuando en un segundo paso mi paciente no se controló, mi paciente siguió hipertenso, voy a utilizar ya triples terapias. Idealmente, los 3 primeros grupos, IECA ARA2, calcio antagonista, diurético tiacídico o tipo tiacida. La evidencia nos dice los tiacídicos like, porque tienen una mejor tiempo de acción y eventualmente tienen más acción sobre resistencia que la tiacida per se. Pero vean ustedes que en este caso, ya cuando ya el paciente no se controló, que es el tercer paso, hay que considerar que el paciente es un hipertenso resistente y que yo tengo que referirlo idealmente a especialidad, porque es un paciente que está usando 3 fármacos a full dosis y el paciente aún así no tiene un control. Y de estos hay varios pacientes que no se controlan. Y nosotros decimos, bueno, es que doctora, es que es obeso. Y sí, es obeso, pero mientras baja de peso, ¿cuánto le va a demorar bajar de peso a un paciente? Uno deseara que todos queremos, ¿verdad?, bajar de peso así como mágicamente, ¿verdad?, pero no se puede. Pero bueno, vean ustedes lo que cuesta. Añadir espironolactona es una de las cosas que siempre nos han dicho, ¿verdad?, si el paciente lo tolera, porque si yo cuando voy a añadir espironolactona tengo que fijarme en el potasio, porque recuerden que los ARA2 y ECAs normalmente pueden haber cierta tendencia a elevarme potasio, y si yo le agrego un ahorrador de potasio a mi paciente, posiblemente voy a hacer potasios altos que tampoco me sirve a nivel cardiovascular. Otras opciones, bloqueantes, beta bloqueadores, alfa bloqueantes, que todavía hay gente que uno encuentra con alfa bloqueantes. Y reciente me llegó un paciente en Liberia, muy parecido a este paciente, que venía con irbesartán, alfametildopa y 40 de furosemida, de 40 y pico de años también. Y yo le pregunto, disculpe, furosemida, pero usted hizo falla renal, hizo falla cardíaca, se hinchó, se llenó de líquido. No, y con furosemida full. Furosemida no es un fármaco de seguimiento para hipertensión arterial, no es un diurético que yo utilizo en primera línea en hipertensión arterial. Furosemida la utilizo cuando el paciente hizo falla renal, ocupo que el orine, ya retome la función renal, lo quitamos, lo cambiamos por otro. Paciente con falla cardíaca, que hizo acumulación de líquido, lo pongo, el paciente le quitamos todo el líquido que tiene y se lo quito. Yo no le dejo la furosemida for life, se la tengo que quitar. ¿Ok? Porque la furosemida completamente, primero, no me va a controlar el paciente de hipertensión arterial. Y segundo, tiene un tiempo de acción súper corto. Y tercero, vas a hacer sobrefuncionar el riñón de ese paciente sin necesidad. ¿Ok? Cuando hay que usarla, se usa. Y los beta bloqueadores se pueden emplear en cualquier paso del tratamiento de la hipertensión arterial. ¿Por qué lo menciono? Porque antes las guías nos decían que los beta bloqueadores solo se podían utilizar en poblaciones específicas o una condición específica. Pero ahora yo lo puedo utilizar porque puedo tener diferentes tipos de hipertensión arterial donde el paciente se puede beneficiar de una terapia de beta bloqueador. Siguiente.
Dentro de la estrategia de tratamiento, vean ustedes cómo es importante tener en cuenta que los pacientes en monoterapia son los que tienen esas indicaciones, con presión elevada, paciente adulto mayor, con el tema de que tenga hipertensión ortostática, pero realmente son los menos que yo debo iniciar con monoterapia. No es lo que está indicado actualmente. Se recomienda combinación de beta-bloqueantes con otros fármacos antihipertensivos cuando existen indicaciones específicas. ¿Cuáles son las indicaciones específicas? Paciente hipertenso con angina, paciente hipertenso con falla cardíaca, paciente hipertenso posinfarto, ¿ok? Paciente con fibrilación auricular, paciente con taquicardia, ¿ok? Son pacientes hipertensos con taquicardia, son pacientes en los cuales yo debo agregar precisamente, inclusive, paciente con insuficiencia cardíaca, paciente con angina, tras infarto, es de primera línea, y ya el IECA y ARA2, no es que no los voy a usar, pero ya ahí empieza a competir ya en primera línea con el beta bloqueador. ¿Por qué? Porque tiene una indicación importante, un paciente posinfarto, tengo que bajar el gasto cardíaco, tengo que bajar el trabajo cardíaco, porque se va a beneficiar mi paciente, porque va a oxigenarse ese miocardio, porque tuvo un infarto. Y en angina voy a hacer protección cardíaca a ese paciente, también le reduzco el gasto cardíaco y voy a evitar que ese paciente también tenga más síntomas de angina. Vean ustedes, y esto era lo que era en el 2023, igualmente los beta-bloqueantes en comparación con placebo, disminuía el riesgo de ictus, insuficiencia cardíaca y eventos cardiovasculares mayores. Y estos pacientes, sobre todo en aquellos pacientes de riesgo de desarrollar ese tipo de enfermedades. Siguiente. Ok. Y en esta introducción de beta-bloqueadores, recordatorio de la universidad, chiquillos. Papel del sistema nervioso simpático en la enfermedad cardiovascular. Cuando yo doy o cuando yo tengo alteraciones en donde, en corazón, arterias, arteriolas y riñón, son los principales lugares donde a mí me va a generar bloqueando un beneficio a mi paciente con hipertensión. ¿Ok? Y dentro de esto, en la parte cardíaca, sobre todo, si yo bloqueo, obviamente bajo gasto cardíaco. Si yo bloqueo, voy a tener una reducción de distensibilidad. Y aquí es algo muy importante, porque tanto la acción en arteriolas de vasoconstricción y en la reducción de distensibilidad o el compliance. Una de las cosas que nosotros también debemos de buscar es la presión de pulso, que es esa diferencia que hay entre sistólica y diastólica, y que normalmente cuando está mayor de 60 son pacientes que tienen más riesgo y tienen más rigidez arterial. Y si tienen rigidez arterial van a tener más daño a nivel endovascular, desde endotelio, de enfermedad endotelial. Y en la parte de arteriolas, la vasoconstricción es sumamente importante, porque aquí cuando yo bloqueo, más bien voy a producir vasodilatación, y esto sí se da por lo que es la liberación de óxido nítrico, que eso es algo que también debe quedar en la mente, de que el beta bloqueador por excelencia es un fármaco que me va a ayudar con la liberación del óxido nítrico. Todos los beta bloqueadores no, solo nebivolol, y solo nebivolol tiene esa propiedad como tal. Obviamente en el riñón va a haber reabsorción de sodio y renina, que obviamente si yo lo bloqueo, el paciente obviamente va a mejorar todos esos indicios. Porque muchas veces pensamos que el beta bloqueador, o en lo que es la parte de estimulación del sistema nervioso simpático, va a ser solamente un tema de que le bloqueo las catecolaminas y se acabó. Le bajo la frecuencia cardíaca, le bajo ya. Pero no, también tienen efectos importantes en todo lo que es la parte de renina, inclusive en la activación del RAS, del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Siguiente. Estos son los receptores, ¿verdad? Cada uno tiene su función específica, y no todos los beta bloqueadores van a actuar sobre B1, que es el específico de cardio, y no todos van a tener acción sobre el B3, que es el más nuevo que ha salido. Y el B3 sobre todo tiene una función muy específica asociada al óxido nítrico. Siguiente. Entonces les hice un resumen de esos que uno tenía en la universidad, de esquemita, ¿verdad? De examen, decía yo, ¿verdad? Entonces vean ustedes cada uno de los receptores, y vean acá
el B3 con la disminución de contractilidad y modulador negativo. Vean ustedes que ese es muy específico de lo que es la parte vascular. Más aún así, cuando también vemos, cuando hay un fármaco beta bloqueador que me actúa sobre B1, B2, B3, bueno, B3 no, B1, B2, A1, alfa 1 y alfa 2, son beta bloqueadores que van a tener más efectos secundarios y que sí van a tener alteración sobre todo y que sí me va a dar susto con el tema de la disfunción eréctil, porque me van a activar más receptores. ¿De acuerdo? Siguiente. 7. Ok, vean, beta bloqueadores deberían emplearse al inicio de cualquier escalón terapéutico. Igual lo volvemos a repetir, síndrome coronario crónico, como tratamiento antiisquémico, tras infarto de miocardio, anginas, ¿de acuerdo? Importantísimo, en la parte de paciente que ya le hicieron una revascularización, por ejemplo, en síndrome coronario agudo, en insuficiencia cardíaca crónica, ojo, en insuficiencia cardíaca aguda es otro tema, otra charla y otro manejo, muy diferente, ¿ok? En la parte de fibrilación auricular, en paciente con falla cardíaca, inclusive con fracciones de eyección tanto reducidas como preservadas, los podemos utilizar sin problema. En mujeres embarazadas que planean buscar un embarazo. Esas son las indicaciones de primera línea de uso de beta bloqueador en hipertensión tal cual. Y estas son otras condiciones donde todas son importantes. Pero hoy quiero que vean hipertensión con frecuencia cardíaca elevada. Quiero que vean en pacientes con síndrome, bueno, lo que es la parte de respuesta hipertensiva excesiva al estrés y al ejercicio. ¿Por qué? Este paciente, por ejemplo, de hecho hoy en la mañana le hicieron, este paciente que llegó a la consulta, hoy justamente le hicieron un ecoestrés a este paciente. Y a pesar del cambio de tratamiento, el paciente hace una respuesta presora hipertensiva muy importante. O sea, empezó a hacer la prueba de esfuerzo y ¡fum! Se fue 220, 100 y pico, 160 y resto. O sea, una emergencia hipertensiva marca ACME, decimos, este paciente con tratamiento incluido. Y esto lo digo porque muchos pacientes, si ciertamente uno no revisa un poco más, son pacientes que, ay, sí, yo tengo que hacer cambio de estilo de vida, perfecto, sí, vaya a hacer ejercicio, señor. Se fue, corrió, fibriló. ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? Porque la muerte súbita lo mató. Porque hizo una crisis en sus pacientes. Y si yo tengo la capacidad de poder determinar ese riesgo en mis pacientes, pues voy a generar una mejor opción a mi paciente. En pacientes inclusive con lo que es frecuencia cardíaca elevada en reposo, por eso les decía yo en el mapa, fíjense cómo está la frecuencia cardíaca. Inclusive algunos autores dicen que frecuencias cardíacas por arriba, 70-75, yo ya tengo que vigilar a esos pacientes. ¿Ok? Sigamos. Los betabloqueadores pueden ser usados en monoterapia en combinación, lo estamos diciendo, en cualquier paso de la terapia antihipertensiva, en cardiopatías, vuelvo a repetir, isquémica, insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular, según las guías de cardiología y hipertensión. Siguiente. Y en insuficiencia cardíaca, vean, en insuficiencia cardíaca uno lo ve como una entidad, eso es del cardiólogo. Uy, no, eso es del cardiólogo. Pero normalmente la insuficiencia cardíaca que le llega al cardiólogo es en estadios avanzados. Le llega un 3 en 4. Pero si yo logro determinar un paciente en insuficiencia cardíaca en grado 1 y grado 2, créame que es un paciente que va a tener mejor calidad de vida. Si yo tengo un paciente diabético de varios añitos e hipertenso, tiene más riesgo a hacer falla cardíaca. ¿Cuántos de ustedes en un paciente hipertenso, lipidémico, diabético, le hacen un péptido natriurético? ¿Cuántos de ustedes le hacen un péptido natriurético? ¿O pensarían en hacerle un péptido natriurético a ese paciente? Muy poco, ¿cierto? ¿Y tendría factor de riesgo para falla? Totalmente. Tiene varios números de la rifa para la falla cardíaca. Y la idea de la falla cardíaca, porque si es complejo, ya cuando el paciente está en un estadio 4, yo sé que eso de manejo de cardiología. Pero si yo, como médico general, puedo detectarlos en estadios tempranos, la evolución del paciente va a ser muchísimo mejor. Y vean ustedes que estos pacientes que son ya asintomáticos, ya tienen una fracción reducida o preservada,
Obviamente es una recomendación 1A dar un beta bloqueador junto con el inhibidor de CGLT2, junto con lo que es el inhibidor de potasio o con los 4 fantásticos, para hacerlo en resumen, que lo mencionamos por ahí. Siguiente. Cualquier paso para agregar beta bloqueadores en las indicaciones, vuelvo a repetir, las mismas: angina, posinfarto, la parte en pacientes con falla sistólica o con un control de frecuencia cardíaca, que ese lo subrayo porque ese se nos va. Siguiente. Puede usarse como monoterapia o combinados, como ustedes gusten, no hay ningún problema combinación. Siguiente. ¿Y qué estudios me respaldan a mí? Bueno, siguiente. Ok, varios estudios. En este caso, por ejemplo, aquí este es con bisoprolol. Solo hay 4 beta bloqueadores que tienen indicación en falla cardíaca. Nada más. Biso, carbe, nevi y metoprolol. Punto. Lo demás, punto. Atenolol, no. ¿Ok? Son los únicos que tienen estudios en falla cardíaca. Este es el CIBIS-2, población con clase 3-4, con una FEBI de 35%. El resultado: disminución de mortalidad total en 32%, beneficio temprano sostenido. Siguiente. Este objetivo de estudio con el metoprolol, este estudio justamente fue una insuficiencia cardíaca, también clase 2 y 4, con un FEBI de 40, metoprolol, disminución de mortalidad y de un 34% y disminución en las hospitalizaciones. Y en falla cardíaca es importante la hospitalización. Cada vez que el paciente se descompensa y va al hospital, aumenta el riesgo de mortalidad. Siguiente. Carvedilol en insuficiencia cardíaca avanzada. Vean ustedes también los resultados principales de esos pacientes: disminución de mortalidad, muerte súbita, progresión de la falla, disminución de hospitalizaciones. Fue bien tolerado en pacientes con este medicamento y por eso se sigue utilizando, y la caja lo tiene, ¿cierto? No sé si en atención primaria lo pueden mandar. Siguiente. Y este es con nebivolol, que fue lo que son un estudio en el cual, a diferencia de los demás estudios que se presentó, este estudio de nebivolol fue interesante porque incluyó gente de más años, gente más adulta mayor, que normalmente los estudios cuando incluyen gente adulta mayor no les encanta porque siempre, pues, como decimos en Costa Rica, se pasean en el estudio, pero en este caso no. Siguiente. Y aquí resumen. Este paciente con el Seniors, que fue el estudio de nebivolol, evaluó la eficacia del nebivolol en pacientes mayores de 70 con FEBI reducida y preservada. Importante, disminuyó mortalidad y hospitalización por causa cardiovascular, beneficio observado en los 2 tipos de fracción de eyección, buena tolerancia en adultos mayores y menor riesgo de hipotensión y bradicardia, que eso me da mucho susto también con el beta bloqueador, sobre todo en adultos mayores. Siguiente. Ok. Entonces, dijimos, ¿verdad? Yo que estaba aprendiendo de memoria, ¿verdad? Ya lo repetí mucho. Ahora, el papel del sistema nervioso simpático con el tema, me voy a devolver a la frecuencia cardíaca que vimos en nuestro paciente. La frecuencia cardíaca elevada en el paciente con hipertensión me va a elevar completamente la mortalidad. Siguiente, y esta me gusta más. Es peor, veanlo así, desde el punto de vista de riesgo, en un paciente que tenga frecuencia cardíaca alta, ya sea con presión arterial controlada o descontrolada, vean ustedes, es peor la parte de mortalidad que un paciente que aún así tenga presión cardíaca, ya sea controlada o no controlada, con las frecuencias bajas. Máximo común denominador, la frecuencia cardíaca es realmente un factor importante predictor en el riesgo de mis pacientes. Y no es que la presión alta no lo sea, claro que lo es, pero si mi paciente tiene hipertensión y frecuencia cardíaca alta, aumenta completamente más el riesgo. Siguiente. Entonces nos vamos a la frecuencia cardíaca en paciente con hipertensión arterial. Vean, frecuencias cardíacas por arriba de 80, mi paciente tenía 82 en promedio, ¿cierto? El del mapa. Entonces es un paciente que tenía más para arriba de 80 la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿qué sucede? Aumenta mortalidad cardiovascular y total,
Aumenta la insuficiencia cardíaca y eventos coronarios. Activación simpática y rigidez arterial. La rigidez arterial es importantísima porque no solamente es un tema de que me va a aumentar la placa aterosclerótica, sino que la rigidez arterial también hace que el paciente tenga más variabilidad en el control de su presión arterial. Y además de eso también hace que mi paciente, por ejemplo, tenga más riesgo de hacer enfermedad cerebrovascular, enfermedad de infarto como tal. Aumento remodelado ventricular, y esto son pacientes que además de tener presión alta y frecuencia cardíaca, van a tener más chance de hacer hipertrofia ventricular. Entonces es importantísimo ver la frecuencia. Frecuencia elevada, carga hemodinámica alta y disfunción endotelial más alta. Siguiente. Entonces, vean ustedes, si yo tengo un beta bloqueador, ¿de acuerdo? Que aquí no me metí tanto porque si no hacemos una clase literal como de 3 horas. Selectivos o no cardioselectivos. Selectivo, bloquea B1, corazón. ¿Ok? Si bloquea B2, B1, alfa 1, no son selectivos. ¿Ok? Entonces, cuando yo tengo un beta bloqueador selectivo, es que sobre todo va a tener acción en mayoría por el beta 1, que es la parte cardíaca. Y cuando no son cardioselectivos, voy a tener más chance de esto, de frialdad de extremidades, Raynaud y disfunción sexual. ¿Ok? Esto es importante a la hora de elegir el fármaco. Siguiente. Ahora aquí está el tema del mito de la disfunción. Cuando yo tengo un beta bloqueador selectivo, me ahorro un poco ese efecto importante en la parte de disfunción eréctil. Pero ¿por qué nebilolol mejor que metoprolol? Por la acción que tiene en el receptor B3 con respecto a la liberación de óxido nítrico, que me va a favorecer la vasodilatación, va completamente a revertir ese efecto en la parte de disfunción eréctil. Y este es un estudio que se hizo durante 12 semanas y se hizo con cuestionarios donde mejoró, o sea, donde no hubo un cambio en la parte sexual y normalmente son estudios donde las personas son casadas y tienen una frecuencia sexual bastante buena, envidiable, diría yo, ¿verdad? Siguiente. Este es más nuevito, pero ciertamente fue un poquito más corto, fue de 1 mes. Pero vean ustedes que aún así preserva la mejora en la disfunción eréctil que metoprolol. Y esto nos dice que nosotros no voy a dejar de darle un beta bloqueador a un paciente por un tema de disfunción eréctil. Porque si el paciente no lo necesita, ya sí, va a estar súper bien, pero en cualquier momento va a haber más daño a nivel de órgano blanco. Siguiente. Otro tema, chiquillos, hipertensión nocturna. Si yo le tomo a mi paciente la presión en el día, yo no me voy a dar cuenta cómo está la noche. Y yo sé que el mapa de repente no es tan accesible para los pacientes. Pues de repente para un paciente $165, tal vez no sea factible para hacer un mapeo de presión arterial. Pero en pacientes que ustedes les ven riesgos, paciente que tiene apnea obstructiva del sueño, es más, que tenga la pancita de la cervecita, ¿ok? Aumento de circunferencia abdominal, cuello corto, revísenle físicamente, el paladar bastante flácido, ¿ok? Lengua grande, cuello corto, cornetes nasales y hipertrofia de amígdalas, es ronca. Y que no diga que no, y que llegue a la esposa, que ronca. Y además de eso, le pregunto a ustedes que si babea la almohada, pregunten. ¿Babea la almohada? Ay, sí, doctora. Eso es un paciente que ronca, fijo. Cuando duerme, se le tapa la nariz, se le tapa todo, abre la boca y ronca y babea. Esa es hipertensión nocturna. Y si tiene reflujo gastroesofágico, peor. Porque el reflujo gastroesofágico me activa el sistema simpático. Entonces, se me eleva la presión en la noche. Esa combinación divina. Entonces, vean ustedes que va a haber alteración del ritmo circadiano, va a haber non-dipper. Mi paciente del mapa era un hipertenso nocturno, hipertenso 24 horas, pero era un patrón non-dipper. Activación simpática, disfunción endotelial y, sobre todo, vean, apnea del sueño, enfermedad renal crónica, diabetes tipo 2. Uy, Giselle, 50% de todo lo que yo veo.
Y si le agrego lo que les acabo de decir, cuando revisen la historia clínica y el examen físico, usted sí ronca y posiblemente hace hipertensión arterial. Ahora, pregunta, cuando ustedes mandan a un paciente a medirse la presión arterial, ¿cómo se lo indican? En la casa. Señor, usted tiene que tomarse la presión arterial durante una semana. ¿Cómo? Chiquillos, sin pena. ¿Cómo? ¿A las 7 de la noche? Ok, ¿cuántas presiones? 15 días. Y que se tome en el brazo izquierdo o en el brazo derecho. En el brazo dominante. Ok. La mejor manera de hacer un AMPA, que es el automonitoreo de presión arterial, cuando ustedes mandan al paciente, es tal cual, mañana y noche, divino. Son 2 presiones en la mañana, 2 presiones por la noche, con diferencia de 3 minutos cada una. Brazo derecho, tomo, me espero 2 a 3 minutos, el otro brazo. Esa es la cifra de la mañana. Y en la noche lo mismo. Esa es la manera ideal para hacer el control de presión arterial en mis pacientes. ¿Ok? Para que tengamos una visión importante y ver siempre cómo cambia con esos 3 minutos. Porque ahí viene lo que es la parte de variabilidad. Y la variabilidad prácticamente es que si mi paciente estaba en 140-90 y después estaba en 150-95 y después en las de la noche estaba en 130-80, entonces va a haber, dicen, pero ¿qué es eso tan raro? ¿Verdad? Entonces viene ahí, inclusive han habido conceptos del tema de la cronoterapia, que todavía no tiene tanta evidencia el tema de la cronoterapia. Lo ideal es que usted con pacientes con variabilidad tenga tratamientos que ojalá sean de 24 horas para evitarse tanta variabilidad. Siguiente. Es un predictor independiente de eventos cardiovasculares, chicos. O sea, definitivamente la hipertensión nocturna es casi arar el camino a la enfermedad cerebrovascular. ¿Ok? Y recuerden que el paciente le da el ictus normalmente en las mañanas. ¿Ok? Por esta razón justamente. Relación con daño a órganos blanco. Vean. Todo hipertenso, y esta es otra capsulita, todo hipertenso que llega, además de los lípidos, importante el ácido úrico. Acuérdense que un ácido úrico por arriba de 7, normalmente es un paciente que tiene 20 a 30% más de posibilidad de ser hipertenso por un ácido úrico alto. Tengo que hacerle pruebas de función renal, ojo, pero no, bueno, no es que no puedan hacer nitrógeno úrico y creatinina, sí pueden hacer lo que ustedes quieran, pero a mí la nitrógeno úrico y creatinina no me da alarma de que mi paciente está filtrando proteínas, porque yo puedo tener nitrógeno y creatinina normales, pero si le hago una microalbuminuria, que ahora mencionó Fabio, y veo que mi paciente está filtrando protes, puede tener perfectamente nitrógeno y creatinina normales. Cuando yo tengo alteración de nitrógeno y creatinina es porque mi paciente ya está en enfermedad renal crónica. Pero la idea es que yo no lo haga, que no tenga enfermedad renal. Yo lo que quiero es que mi paciente no llegue ahí. Pero tengo que hacer diagnóstico temprano con microalbuminuria al azar, en un examen de orina, no son 24 horas de galón, ya eso no se usa cuando tengo dudas. Orina 24 horas, chicos, cuando tengo dudas de la orina al azar. Porque normalmente casi nadie recoge bien la orina 24 horas. A veces se lo olvida, ¡ay, se me olvidó! Entonces ahí, y uno se da cuenta cuando ve la cantidad de orina o la densidad de la orina. Perfecto. Siguiente. Están apurando aquí. Evidencia científica reciente, control nocturno, mejora hipertrofia ventricular. Cuando mejoramos esto, la presión nocturna es un marcador pronóstico superior y hay un consenso sobre detección y manejo, que es otra charla. Manejo de hipertensión nocturna, importante. Pacientes, usar tratamientos 24 horas, combinaciones, ¿de acuerdo? Ajustar. ¿Y cuándo lo veo al paciente? Las guías dicen 3 meses, ojo, pero ideal, 1 mes. Yo le di tratamiento y al mes lo veo. ¿Ok? Eso siempre sería lo ideal. Y lo ideal sería que yo mapee en 1 mes. Eso en algunos pacientes se puede hacer, en otros no, yo lo entiendo, pero si no, que se haga automonitoreo. Siguiente. Uy, no podía dejar de decir de la hipertensión con este tema, que está muy en boga. No sé si es que está en boga porque yo estoy como en edad de menopausia ya, pero vean,
Prevalencia de hipertensión en mujeres aumenta con la edad y supera, sobre todo en hombres después de los 65 años. Hay, obviamente, disminución de estradiol, alteración de la relación estrógenos, progestágeno y aumento de peso que estimula el sistema simpático. Cuando yo entro en menopausia por disminución de lo que es, obviamente, las hormonas como tal, las mujeres en menopausia tenemos más chance de acumular grasa y abdominal, desgraciadamente. No se puede ir para acá, o sea, para la panza. ¿Verdad? Para acá no pasa nada, me ahorra la lipotransferencia, pero se acumula en la pancita. Abdominal. Grasa abdominal, más riesgo cardiovascular. Grasa abdominal, más estimulación del sistema nervioso simpático. Siguiente. Hay un incremento de renina, angiotensina y estrés oxidativo. Cambios hormonales contribuyen a una disfunción endotelial, disminución de óxido nítrico y por eso todavía no está establecido ciertamente, pero la evidencia y los estudios que se están presentando es que precisamente en muchas mujeres que tienen esta tendencia y que no mejoran su patrón de presión arterial, han tenido buenos resultados con el uso de nebivolol por el óxido nítrico. Entonces, aquí lo pongo porque realmente así se da. Aumento de endotelina, obviamente son pacientes que tienen mayor sensibilidad, mayor vasoconstricción y hipertensión arterial per se por el tema hormonal. Siguiente, y con esa termino. Véanlo. Esta es la fisiopatología de la hipertensión en la menopausia. Esto es importantísimo porque nuestra generación poblacional va para allá. Vamos para allá. Entonces, ahora, vean ustedes, aumento de peso, aumento de la actividad simpática, aumento de la renina y la angiotensina 2. Obviamente, todo esto me va a producir hipertensión porque me va a producir vasoconstricción renal y por ende hipertensión. Pero vean aquí la disfunción endotelial que se da, que no solamente está ligada con la hipertensión arterial, sino que está ligada con ese aumento de riesgo de la mujer menopáusica para infarto, se da aquí también, con esa disminución del óxido nítrico, con ese aumento del estrés oxidativo y el ciclo vicioso en el tema de la hipertensión arterial. En conclusión, el manejo de la hipertensión arterial, cada vez las cifras van bajando, como los lípidos. No se justifica el uso de monoterapia en pacientes con hipertensión mayor de 140/90, a menos que sea un adulto mayor que no tolere, pero tiene las monoterapias solo en las indicaciones que dije, del resto terapia combinada. ¿Ok? Pacientes con infarto, pacientes con fibrilación, con falla cardíaca, ¿ok? Con sistema de alteración simpática activada, usar beta bloqueador mandatoriamente. No dejar de ver la hipertensión nocturna, porque igual que la hipertensión enmascarada, que ese es otro tema muy interesante, que es un fenotipo diferente, me va a producir bastante daño a órgano blanco y no lo vamos a ver si no le hacemos un eco. Entonces, cuando nos damos cuenta, el paciente tiene hipertrofia ventricular izquierda y de ahí evoluciona a falla cardíaca y a todo lo demás. Entonces, es importantísimo esto. Importantísimo vigilar frecuencia cardíaca. Recuerden, puede tener la presión bien, pero si la frecuencia cardíaca está alta, aumenta el riesgo. ¿Ok? Tercero, menopausia. Está muy ligado a óxido nítrico y tengo que vigilar en esas pacientes que ahora vamos a tener más porque nuestra población vamos para allá. Y importante, chicos, lo más importante de todo es que siempre traten de darle lo mejor al paciente, contrólenlo, véndanle calidad de vida al paciente. No, vendan en el sentido de hacerles conciencia de lo que es esto, un fármaco ya a los 40 y pico años, como dijo el paciente, qué pereza doctor tomar la pastilla, piense de aquí a 10 años cómo va a estar usted. Entonces siempre convenzan con calidad de vida, que yo creo que al fin y al cabo eso es lo que da un fármaco, un buen fármaco. Escojan, individualicen el paciente, ¿ok? El tratamiento de hipertensión arterial no es una receta de cocina, individualicen el paciente. Y siempre de verdad, actualícense y revisen las guías. Puedo pasar la consolito por ahí, las guías latinoamericanas, por ejemplo, que son bastante funcionales y muy bonitas y muy completas, que fueron del año pasado, de las latinoamericanas y de la International Hypertension Society. Esta es la última, creo. Muchas gracias. Preguntas o comentarios.
¿Alguno tiene alguna pregunta que hacerle a la doctora? Que me